Muy buenas noches, señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Bienvenidos. Un gusto poder compartir con cada uno de ustedes el desarrollo de la presente actividad. Iniciamos de forma inmediata y vamos a presentar el documento correspondiente al material de apoyo que ustedes tienen habilitado en su aula virtual y vamos a ir desglosando el tema que obviamente tenemos para la presente semana planificado. Y vamos a hablar sobre el endemismo de la flora ecuatoriana por regiones y vamos a ver, en este caso, vamos a ver las estructuras, los tóxicos. Las comunidades ancestrales reconocieron las propiedades venenosas de las plantas desde la antigüedad, lo cual aportó a sus estrategias de supervivencia y adaptación al ambiente. Les ayudó a evitar enfermedades, curarse y para capturar presas. Por ejemplo, un ejemplo de ello es el uso del barbasco empleado para pescar. Otra de las actividades que también podemos mencionar es la fabricación de materiales. Dentro de estos, los vegetales han servido de mucho, desde los procesos de transportación hasta otras actividades dentro de los procesos de materiales para la fabricación de medios de transporte. Entonces, aquí vamos a ver las actividades. Por ejemplo, tenemos la fabricación de perfumes y de pegamentos, por ejemplo, con determinadas resinas, la fabricación de muebles, la estructuración de viviendas, el tejido de cuerdas, de canastas, entre otras actividades. La flora ecuatoriana ha sido utilizada desde épocas ancestrales como materia prima para fabricar enseres que ayudan a cubrir necesidades básicas de la población. Dentro de estos tenemos, por ejemplo, tenemos las canoas muy importantes para la comunicación de la costa y Amazonía. Se construyeron de cedro, de peine de mono y de chuncho. Son determinadas vegetaciones, de determinadas estructuras arborescentes, obviamente que sirvieron para construir canoas en esta primera etapa. El shanshi, por ejemplo, tiene importancia en el teñido de las pieles. Las cuerdas se tejen de fibra de cabuya y de chambira. El mamey y pucunero se utilizan como goma de mascar. El muyuyo se usa como pegamento para fabricar cerbatanas, por ejemplo, flechas, arcos, trampas y arpones. Se usan plantas que tienen cortezas muy duras. Las grasas para impermeabilizar techos se obtiene por ejemplo, de la palma real, la higuerilla y también la unguragua. Son parte de las vegetaciones que también han utilizado desde tiempos ancestrales. Tenemos el famoso el achote rojo y huito negro. Se emplean para pinturas corporales, la caoba colorada, el bálsamo, la balsa, la chonta para realizar artesanías. Tenemos los árboles maderables más utilizados, por ejemplo, el cedro, laurel y el pechiche. Y por último tenemos, obviamente, para determinadas fibras, por ejemplo, para rellenar colchones y almohadas con lana de ceibo. Son algunas de las actividades de los vegetales que se utilizan dentro de los procesos de fabricación. Dentro de las actividades sociales de la naturaleza, la relación ser humano-planta se remonta desde los inicios de la humanidad, por la estrecha relación que han tenido debido a que las plantas forman parte de las medicinas de los pueblos. Las culturas se han dado un carácter religioso y místico que les permite curar enfermedades del cuerpo y también del alma. No todos los miembros poseen estos conocimientos, sino solamente los que se los consideraba como chamanes, quienes son los encargados de curar y proteger a su comunidad. Este, per- este personaje se convierte en un jefe religioso y político indispensable. Los chamanes dan consultas médicas, así como espirituales y religiosas a su comunidad. Es lamentable que este conocimiento poco a poco, obviamente, haya perdido importancia y haya ido desapareciendo. Dentro de las plantas o de la etapa medicinal que han tenido las plantas, nosotros podemos mencionar que se contabiliza alrededor de 3.118 especies de plantas medicinales utilizadas en el Ecuador. De estas, solo el 5% son endémicas. La mayor parte de las medicinas que se conocen actualmente son un producto derivado de las plantas o bien de sus principios activos, los cuales han sido entendidos a partir del estudio de ciertas plantas con capacidades curativas. Continuamente se siguen descubriendo nuevas plantas con propiedades medicinales.
y en la actualidad se destinan muchos recursos científicos y económicos a la investigación etnológica, lo cual supone descubrir el uso y aplicación de las especies basándose en el conocimiento de los grupos indígenas que viven en los ambientes naturales y que por generaciones han aprendido a usar sus recursos. Sin embargo, el uso de plantas para tratar enfermedades y dolencias también suponen ciertos riesgos que se derivan de creencias, mitos y también supersticiones. El conocimiento popular no siempre es correcto y en ocasiones se consume ciertas plantas para curar dolencias diferentes a las verdaderas propiedades que estas plantas poseen. En otros casos, el mal uso de estos recursos puede ocasionar trastornos serios de salud, ya que no se conocen las dosis apropiadas o simplemente por el elevado nivel de toxicidad que pueden contener algunas de ellas. En la actualidad existe una tendencia cada vez más fuerte por consumir productos de origen natural en lugar de productos químicos como fármacos en forma de pastilla. Esto ha incrementado el comercio de las plantas medicinales y tiendas industriales y también ha generado la proliferación de ventas ambulantes de productos naturales sin ninguna certificación, los cuales pueden poner en riesgo la salud de quienes las consumen. Por otra parte, y con el tiempo, el conocimiento de las propiedades curativas de las plantas se pierde conforme la generación abandona el campo para vivir en las ciudades. A los sabios viejos indígenas mueren sin traspasar sus conocimientos a las nuevas generaciones, pues las nuevas generaciones ya han tomado otros rumbos y otro tipo de criterios, otro tipo de enseñanzas. Aquí nosotros podemos ver dos ejemplos en cuanto a plantas medicinales. Por ejemplo, tenemos la manzanilla y también la uña de gato que tienen poderes curativos y obviamente que hay que saberlas utilizar. Y más adelante en nuestra siguiente etapa de clases nosotros vamos a ir viendo, vamos a ir analizando algunas de las plantas medicinales, especialmente las que son del oriente y otras que también son parte de la sierra. Vamos a ver a continuación la depredación y la conservación del medio ambiente. Definamos qué es ambiente en primera instancia. ¿Qué es el ambiente? Vamos a ver. El ambiente es el sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de naturaleza física, química y biológica, sociocultural y de sus interrelaciones en permanente modificación por acción humana o natural que rige o condiciona la existencia o desarrollo de la vida. Un poco de historia en relación a la conservación. Hemos hablado del cuidado del ambiente, pero deben saber que este es un concepto del que hay que comentar con insistencia, pero no fue siempre así. Hasta hace aproximadamente 40 años atrás, la gente pensaba que los recursos naturales del planeta eran inagotables, que podían usar y abusar de ellos sin ninguna consecuencia. En el año de 1970 se reunieron en Roma un grupo de empresarios, científicos y políticos quienes solicitaron una investigación sobre los problemas en que en ese momento ponían en riesgo el desarrollo económico. El resultado fue un trabajo llamado Los Límites del Conocimiento, el cual arrojó un resultado negativo por la desaparición progresiva de los recursos naturales. En el año 2000 había una gran crisis y para el año 2100 la situación sería catastrófica e irreversible para nuestro planeta, especialmente para las áreas verdes. Todo ello debido a la contaminación y a la destrucción de todo el medio ambiente. Fue este el año de 1972 que la Organización de las Naciones Unidas realizó la famosa Conferencia de Estocolmo. En ella se establecieron principios básicos para la conservación de los recursos naturales, dentro de ellos la aplicación de la igualdad, el desarrollo sustentable, la soberanía sobre los recursos, las responsabilidades compartidas y la cooperación internacional. Además, se propuso que la solución para el problema era moderar el crecimiento económico, frenar el consumo excesivo y realizar formas de producción más respetuosas con nuestro medio ambiente. Por otro lado, vamos a ver adicionalmente qué significa depredación. Siempre hemos escuchado depredadores. En este caso vamos a ver qué es depredación. Existen dos conceptos para este término. La primera es la ecología que se refiere a la relación interespecífica establecida entre los dos individuos, en la que uno provoca la muerte del otro con el fin de alimentarse o conseguir algún recurso. Por ejemplo, un gato caza ratones para alimentarse. Por tanto, el gato se vuelve depredador.
Otro tipo de depredación es el herbivorismo, en el cual un herbívoro depreda a una planta que puede o no matar. En este caso, un oso de anteojos, por ejemplo, come una bromelia, que es parte de la alimentación, pero si existe una sobrepoblación de osos, obviamente la bromelia estará en peligro de extinción por la depredación. La segunda es la depredación del ser humano que ha realizado sobre los recursos naturales hasta el punto de agotarlos o extinguirlos. Nosotros por excelencia somos depredadores, somos destructores de nuestra naturaleza. En cuanto a la nueva visión de la conservación de la naturaleza, hasta hace algunos años se entendía que la conservación de la naturaleza significaba no tocarla y para ello se creaban áreas protegidas como parques nacionales a los cuales nadie podía acceder. Se pensaba también que conservar la naturaleza significaba renunciar al desarrollo. Por otra parte, y al mismo tiempo, los modelos de aprovechamiento de los recursos naturales, entre ellos la pesca, la cacería o la extracción de madera, eran intensivos y solamente se detenían cuando los recursos se agotaban o las especies se extinguían. De esta manera, los conservacionistas se oponían al desarrollo y los desarrollistas eran contrarios a los conservacionistas, a quienes tildaban de románticos. La nueva visión de desarrollo supone también la conservación de la naturaleza. De hecho, en la actualidad la naturaleza tiene derechos que deben ser considerados porque solo en esa medida el hombre puede alcanzar grados de satisfacción íntegros como la salud, la recreación, la seguridad alimentaria, entre otras características. La clave de la conservación está en la sostenibilidad y en el uso de los recursos de una manera responsable que garantiza no solamente la existencia de los mismos para las siguientes generaciones, sino que además garantice el equilibrio ecológico. Conservación, por tanto, implica entender el funcionamiento del ecosistema, manejarlo científicamente y responsablemente para el beneficio del hombre y de todos los seres que en este sector habitan. Eso en cuanto a la preservación y conservación de las áreas de protección y sobre todo de la naturaleza. Como habíamos estado viendo, como habíamos estado mencionando, vamos a hablar un poco acerca justamente de las plantas curativas. En nuestro medio, obviamente ustedes verán que existen plantas que permiten condimentar nuestros alimentos, dar sabor a nuestros alimentos, sabiendo utilizarlas correctamente. Tenemos plantas medicinales que nos han facilitado curarnos de cualquier dolencia. Tenemos plantas que nos han permitido construir, fabricar determinados utensilios. Hasta la actualidad nosotros tenemos determinadas actividades en las cuales obviamente nosotros estamos utilizando. ¿Quién no tiene, por ejemplo, una cama de madera, un mueble? Incluso en la cocina tenemos hasta en la actualidad las mujeres tienen cucharas elaboradas en madera. Entonces son utensilios que se han ido elaborando, se han ido fabricando para diversidad de necesidades que el hombre ha tenido. Pero dentro de esta conceptualización vamos a hablar justamente sobre nuestras plantas y sobre todo nuestras plantas medicinales que existen especialmente en el oriente. Y vamos a hablar sobre la primera, la chiriguayusa, conocida. En cuanto a su uso, se usa para todos los malestares de la gripe y especialmente para bajar la fiebre. En la descripción es un arbusto de hasta 2 metros de altura con hojas simples y alternas. En cuanto a la preparación, se recolectan las hojas, se cocinan, se preparan un baño de vapor que debe hacerse 3 veces al día. Además, se puede tomar una cucharada de la preparación también 3 veces al día. Esa sería la forma de consumir o la forma de este antídoto preparado a base de esta planta. La siguiente tenemos la Rayu Caspi en relación a su uso. Se usa para dolores corporales o debilidad en general. En cuanto a su descripción, es un árbol muy alto, puede medir hasta 10 metros, tiene hojas simples y alternas. Sus frutos son amarillos y también son rojizos. En cuanto a la preparación, se prepara el tallo, se cocina con agua combinando con caballo caspi y esa preparación se bebe 3 veces al día.
No se puede comer sal ni ají mientras se toma este tipo de brebaje, este tipo de medicina. La siguiente planta que tenemos la singrapanga. Se usa para el dolor y adormecimiento del cuerpo. En cuanto a su descripción, es una planta epífita, es decir, una planta que crece sobre otras plantas, pero no se nutre de ellas. Sus hojas tienen forma de lanza, por eso se les dice lanceoladas en cuanto a su forma. ¿Cómo se prepara esta planta? Se recolectan las hojas, se cocinan en agua y se humea la parte afectada mientras la persona se cubre con una cobija. Entonces son las características fundamentales dentro de la preparación del antídoto con esta planta. La siguiente planta tenemos la Kiruhambi yura. En cuanto a su uso, se usa para el dolor de la muela. Es una hierba de 30 centímetros de altura, sus tallos son cortos y están bajo tierra, sus hojas salen de la base, las flores son rosadas y sus frutos parecen muelas, justamente tienen esas características, esa forma. Se prepara, se recolecta su tallo rojizo y se mastica para producir obtener este zumo que procederá al adormecimiento y a curar o a tratar, por lo menos a amortiguar el dolor que se tiene de las piezas molares. En relación a la rasupanga, se usa cuando el estómago se siente como una bola hinchada y duele. En cuanto a la descripción, es un arbusto de 1 o 2 metros de altura, sus hojas son simples y en forma de lanza. ¿Cómo se prepara el brebaje para curar este tipo de trastornos? Se recolectan sus hojas, se cocinan, se humean o se colocan directamente sobre el estómago para poder, obviamente, poder curar. Eso en relación a esta planta. La siguiente, la Humananay panga, se usa para el dolor de la cabeza. Es una planta trepadora con hojas simples y alternas, es decir, que se van intercalando unas con otras. En relación a la preparación, se recolectan las hojas, se preparan un baño de vapor y después se humean a la persona. Se le ponen las hojas cocidas sobre la cabeza para que tenga mejor efecto. La siguiente tenemos el caballo caspi, se usa para los dolores corporales y debilidad en general. En cuanto a su descripción, es un arbusto o árbol de hojas simples, alternas y coriáceas, es decir, duras y racias, parecidas al cuero. En cuanto a la preparación, se raspa el tallo, se cocina en agua combinada con carbo caspi y se bebe esa preparación 3 veces al día. No se puede comer sal ni ají mientras se toma este tipo de medicina. En la siguiente planta que podemos observar tenemos la cacha cara. Se, Se usa para dolores de estómago y también de espalda. En cuanto a su descripción, es un bejuco en la base de sus hojas tiene dos espinas que parecen uñas de gato. En cuanto a su preparación, se recolectan los trozos de su tallo y cortezas después de rasparlos, se cocina y se toma esa preparación. Tenemos otra hierba, tenemos la verbena, se usa para el dolor de estómago, fiebre y también para la diarrea. Es una hierba de 50 centímetros de altura con hojas simples y verticiladas, es decir, que nacen en los nudos del tallo. En cuanto a su preparación, se recolectan hojas, tallos y flores, se machacan o se cocinan en poca agua y se bebe en las mañanas. Esas son obviamente parte de las plantas medicinales que existen en nuestra selva, que existe en nuestro territorio ecuatoriano y que el hombre desde épocas ancestrales, desde épocas primitivas, el hombre ha ido tomando cada una de ellas y ha ido descubriendo para qué pueden ser buenas y cuáles son los componentes principales en cuanto a la utilización de cada uno de ellas. De esta manera, señoras y señores, llegamos con esta pequeña explicación y en esta última clase a la parte final del desarrollo de la presente actividad. Les recuerdo que todas las actividades ya se encuentran completamente subidas a la plataforma. Estén pendientes para que se les siga activando las evaluaciones. Ya les han de comunicar vía a los grupos oficiales de WhatsApp del establecimiento para que ustedes procedan a rendir las pruebas pertinentes en función de esta última actividad.
Con esas actividades y recordándoles que todos los temas que hemos venido viendo hasta la actualidad son los que van a ir al, al, al test final, al examen principal. En total, 10 preguntas son las que van a ir al final de todo este proceso. Sigan estudiando, sigan repasando, prepárense para que no tengan ninguna dificultad. Recuerden que el examen final representa el 40% de la nota final de este proceso educativo, así que por favor sigan cumpliendo con todas sus actividades. Señores y señores, de esta manera llegamos al final de todo este proceso educativo. Nos vemos, nos estaríamos viendo hasta una próxima oportunidad.